Hola amores, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos con una nueva reseña de perfume. Hoy nos encontramos con una de esas versiones de Elizabeth Arden de la línea Sunflower. Por supuesto, dentro de esta línea nos encontramos el básico, que está siempre a la venta, y luego nos encontramos distintas versiones que se van haciendo a lo largo de los años, que duran pues una edición, ¿vale? Una vez que se venden las unidades que fabrican, ya no hay más. En este caso tenemos la versión del año 2012, que es Sunflower Dream Petals. Aquí lo tenemos. Este es el frasco, que además pues tiene estas dos caras, para que vosotros sepáis. Y luego pues aquí tenemos este frasco, que es un eau de toilette de 100 mililitros. Bueno, un frasco muy grande de perfume, que además suele salir económico. Muchas veces cuando estas ediciones acaban de salir, sí es verdad que en las perfumerías los suben un poquito más de precio. Yo este del año 2012 lo he comprado hace muy poquito y me salió muy económico porque lo encontré en Amazon. Me salió muy barato, muy económico. Por eso digo que muchas veces estas ediciones nada más salir suben un poquito de precio, pero si esperáis un poco llegan a tener buenas ofertas. Voy a leeros las notas y os lo cuento. Este perfume es del año 2012 de la familia Almizcle Floral Amaderado, con notas de salida de mandarina y manzana verde, notas de corazón, rosa y gardenia y notas de fondo almizcle y cedro. Veréis, tiene una duración en torno a las 3-4 horas, si es verdad que dura un poco más que algunos otros perfumes que he probado de Elizabeth Arden gracias a la madera de cedro. Es cierto que es uno de toilette y no te va a durar absolutamente todo el día. Habrá quien sí, pero por lo normal no, ¿de acuerdo? Con una intensidad media. Es un perfume que no es que tenga grandes cambios ni rasgos destacables dentro del perfume. Lo que nos vamos a encontrar es un perfume que desde luego tiene una salida fresquita, gracias a esa mandarina y la manzana verde. Pero rápidamente, poco después del secado, 15 minutos a lo mucho, empiezas a notar cómo lo que es la parte floral de la gardenia y de la rosa se hacen más presentes. Es verdad que se sienten como un entorno floral de rosa, algo fresquito gracias a lo que recae sobre las flores de la mandarina y la manzana verde, pero sigue siendo un corazón floral. Lo que pasa es que aquí te vas a encontrar con un perfume que no es especialmente fresco ni especialmente dulce, porque el fondo de este perfume, una vez que se va evaporando esas notas de manzana y de mandarina, lo que te encuentras es un aroma floral ligeramente fresco, ligeramente, como si refrescara un poquito la rosa, pero con ese fondo amaderado de cedro. Sí es verdad que no sé si son las flores, no sé si es esa intensidad de cedro, no es que sea lo más amaderado del mundo, no tiene demasiada madera como para ser un perfume completamente masculino, pero sí es cierto que esta madera hace que sea una rosa ligeramente amaderada, sin nada de dulzor por parte de ni de vainillas ni de frutas tropicales, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, te puedes imaginar lo que te puedes encontrar. Yo es verdad que cuando me pongo este perfume, al principio me resulta muy grato por la parte fresca que le dan esas notas de mandarina y manzana. Lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo y estas se evaporan y me queda solamente ese fondo floral donde la rosa es parte importante del perfume y viene ciertamente amaderada por el cedro, no es, entiéndelo, no es un amaderado completamente masculino, pero el conjunto hace que no sea especialmente de mi gusto, ¿de acuerdo? ¿Es un perfume unisex? Bueno, pues yo te diría que incluso podrían probarlo los chicos. No es un perfume que destaque demasiado por ser una nota de cedro completamente grande, pero sí es como esos perfumes, por ejemplo, que tienen sándalo. Si ese sándalo que ya conocemos fuera un poquito de una madera más presente, ¿me entiendes? Yo creo que merece la pena probarlo por los chicos, porque incluso quizá el conjunto de flores con ese fondo amaderado les pueda resultar interesante. Pero sí es verdad que está bastante más pensado para ellas. Y
Extraño, raro, excéntrico. Más que nada yo diría que este perfume no es que sea especialmente difícil. Este perfume es para personas que les gustan los perfumes que no son dulces, los perfumes que tienen una rosa presente, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta. Y ese toque amaderado, o sea, principalmente para gustos de rosa amaderada, ¿de acuerdo? Si tú eres una persona que la rosa no te gusta en los perfumes, este perfume no es para ti. Si la disfrutas, este perfume sí es para ti. En ese sentido. Así que, bueno, no ha sido un perfume que a mí me guste demasiado. Por supuesto, no digo que sea un mal perfume, sino que es un perfume para ciertos olfatos y ciertos gustos. Por supuesto, mi opinión no es universal, así que lo importante también es tu opinión. Así que si lo has tenido, lo has probado, te ha gustado mucho o no te ha gustado nada, cuéntanoslo, que tu opinión también es muy importante. Espero que este vídeo te haya gustado. Un beso enorme. Nos vemos en el siguiente. Adiós.